de Prensa con Gustavo Alegret. El legado de George Bush padre, una tregua en medio del convulsionado ambiente político en Estados Unidos. Polémica terna para fiscal encargado de las investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia. ¿Acierta o se equivoca el presidente Duque con su propuesta? Evo Morales será candidato a pesar de haber perdido consulta sobre reelección. ¿Otro golpe a la democracia? Y les contamos cuántas fake news retiran cada mes de las redes sociales. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Una mesa de trabajo que ya está preparada, cafés humeantes en la capital estadounidense para revisar esa actualidad, esas noticias. Hoy lo vamos a hacer, les invitamos a que nos acompañen con Roger Santo Domingo, analista y director de Citizen. Roger, buenos días, gracias por estar con nosotros. Con Antonio de la Cruz, analista político venezolano. Señor de la Cruz, Antonio, buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí en esta mesa también de Club de Prensa de hoy jueves y con Pepe José López Zamorano, corresponsal jefe de Notimex, la agencia mexicana de noticias en Washington. Pepe, buenos días. Buenos días, gracias. Oigan, les quiero pedir ayer lo conversábamos en este programa mientras se producía ese último adiós al presidente, pero para no repetirnos, me gustaría hacer un comentario sobre el momento que ha sido objeto de mucho análisis en las últimas horas, el de la llegada del presidente Trump a ese primer banco en la Catedral Nacional, en el que se cruzó miradas y un encaje de manos con los expresidentes anteriores. Hoy leía un titular que creo que nos da para el arranque del debate o del análisis, en el que el presidente Trump se sentaba junto al resto de presidentes vivos de Estados Unidos, pero se encontraba más solo que nunca. Pepe. Es verdad, estaba en la esquina literalmente, físicamente. Fue un momento, creo yo, muy incómodo. No sé si el protocolo de los funerales de Estado dictan que tienen que sentarse los expresidentes en vida en la misma banca. En este caso fue muy incómodo por la circunstancia que todos conocemos, el hecho de que básicamente el presidente Donald Trump ha desencadenado esta batalla todavía, que persiste, contra la ex primera dama y su rival demócrata Hillary Clinton. Cuando el presidente Trump y su esposa Melania llegan a esta esquina, solamente saluda ella al presidente Donald Trump, al presidente Obama y a la ex primera dama Michelle Obama, y él solo saluda al presidente Obama y no hace un gesto para acercarse a Bill Clinton, a Hillary Clinton, a James Carter y a su esposa. Al contrario y en contraste, cuando el expresidente George W. Bush llega al mismo lugar, hace todo el movimiento para saludarlos. Evidentemente esto mostraba que estas tensiones perduran, ¿no? El hecho de que el propio Obama haya encabezado pues, críticas al presidente Trump y a sus políticas en las últimas semanas antes de las elecciones intermedias también muestra este nivel de tensión que existía, ¿no? Creo que a pesar de que se subsistían este tipo de presiones internas y en el seno de estos expresidentes, fue muy interesante ver, por ejemplo, en los panegíricos, ¿no?, que se presentaron estos contrastes tan claros que había, que muchos podían interpretar como que eran dardos dirigidos especialmente al presidente Donald Trump, cuando se hablaba de la decencia en la política que encabezó el entonces presidente George Herbert Walker Bush, de la manera tan civil como se comportaba, el hecho de que haya concitado tan buena fe de políticos demócratas, republicanos, de personalidades extranjeras, de dignatarios de todo tipo de ideologías, que es un claro contraste con esta política de la polarización que ha encabezado el presidente Donald Trump. Entonces, tanto por la circunstancia física de estar sentados juntos en una banca muy singular, como por los contrastes en los mensajes que se dieron allí, creo que fue definitivamente un momento muy especial. Esa palabra tan bonita que has usado, panegírico, ¿no? Ese momento, ese discurso que se hace para alabar a alguien, para recordar a alguien, puede ser en vida o cuando ya es una persona difunta. Antonio. Debemos recordar que 3 meses antes hubo el funeral de John McCain y él no fue invitado a ese funeral, expresamente por el senador. Entonces, sí es cierto que cuando vemos que se da el expresidente Bush, él toma la iniciativa, se acerca y acepta, hace lo que hizo en el G20, que pidió no tener declaraciones. En ese momento él tenía una rueda de prensa y él la suspende, porque precisamente le da un reconocimiento a la muerte de Bush. En ese caso él trató y ha tratado, pero sin embargo, como lo he dicho yo,
es muy difícil acercar esos puentes, aunque hubo una pequeña tregua ayer en Washington. El momento en el que se suspende la rueda de prensa, el momento en el que el presidente Trump participa en el funeral pero no pronuncia palabras, hay quienes lo han visto como una muestra de respeto. Otros analistas en Estados Unidos también lo han leído como una cierta incapacidad de Trump para primero expresar gratitud o sentimientos, primero por su pasado y segundo por su comportamiento habitual con otros presidentes y otros políticos. Hay que resaltar tres cosas que quisiera subrayar acá. El día de ayer fue muy especial, no solo porque fue un momento histórico, y fue un momento familiar de despedida muy emotivo por la familia Bush, especialmente el expresidente George Bush. O sea, al despedirse de su padre apenas pudo contener las lágrimas y la voz se le partía. Y un momento político, o sea, sin duda un momento político porque, a diferencia de Cheney, o sea, Bush expresamente solicitó que el presidente Trump estuviese en sus funerales y él, de hecho, los preparó muy bien. Conocía los panegíricos antes de su fallecimiento. O sea, que él sabía que ese momento político iba a ser un contraste muy grande entre lo que representó su política, muy controversial también en su momento, pero en todo caso una política muy democrática y republicana, es decir, respetuosa de la voluntad popular y de las instituciones políticas del gobierno, en comparación con esta en la cual se burla de la voluntad popular cuando se le rechaza y se desafía constantemente a las instituciones políticas. Los personajes tampoco pueden haber sido más diferentes, o sea, parecía cada discurso realmente sin serlo y sin nombrarlo, porque no se nombró a Trump en ningún momento, parecía una crítica, incluso se le veía gestualmente que se cruzaba de brazos, estaba incómodo muchas veces. Y sin él se sienta así, incluso en entrevistas televisivas, sí. Su pose frente a la cámara es la de estar un poquito para adelante, con las manos así cruzadas. Pero lo decía, es un momento familiar, no solo para los Bush, porque incluso el presidente Bush dijo, bueno, Clinton pasó a ser mi hermano de otra madre, ¿no? O sea, haber sido adversario de su padre, pasaron a ser grandes amigos. O sea, las características de el personaje George Bush, que fallecido presidente, es de alguien de una gentileza extraordinaria. Se considera incluso uno de los más humanos de los presidentes estadounidenses. De manera que ese contraste también marca un momento político, porque con Dick Cheney era antes de las elecciones de midterm y fue un acto de campaña post-mortem. En el acto post-elecciones de medio término es casi un llamado a la unidad de la nación. Y que eso quizá es la intención post-mortem de Bush. Ahora, es verdad que a Trump no se le da la empatía, ¿no? Y es más, había un contraste también muy marcado con el expresidente Jimmy Carter, ¿no? Que era un modelo de afabilidad, de trato, de dedicar su vida a la humanidad. Pero hay un dato anecdótico que me gustaría subrayar, porque cuando estaba haciendo el trayecto, el féretro del expresidente entre el Capitolio, la Rotonda y la Catedral Nacional, elegí estar en la Plaza de la Libertad para tener un poquito del pulso para la historia que estaba escribiendo sobre los funerales. Las personas que estaban allí estaban compuestas abrumadoramente por personas de la raza blanca. Sin embargo, había dos afroamericanos que estaban muy apasionados, dándole, y muy sinceros, yo lo estaba viendo por detrás, un último adiós con las manos, de hecho, al féretro del presidente. Entonces, después de que pasó la carroza, me acerqué a ellos y le pregunté, oye, disculpa, pero me llama mucho la atención que aquí estamos abrumados, las personas que están aquí son abrumadamente de la raza blanca y solo son los únicos dos afroamericanos y probablemente de las minorías que estaban en todo el espacio de la Plaza de la Libertad. Y dijeron, mira, nosotros, y fue muy coincidente lo que me comentaron, nosotros estamos probablemente 100% en desacuerdo con las políticas del presidente George W. Bush. Pero estés o no de acuerdo con sus políticas, el trato personal que él tuvo, la manera tan digna como se comportó, la manera en que respetó la institución presidencial, en mi opinión, así que me comentaron, es un valor suficiente para poder venir aquí y decirle el último adiós. Y creo que eso un poco refleja, ¿no?, esta circunstancia de que esa política de la afabilidad, del buscar consensos, parece ya cosa del pasado en este clima actual de polarización política. ¿Creen que en los últimos 38 horas, 32 horas, en los últimos 3-4 días en Washington, se ha recuperado el espíritu tradicional de entendimiento entre republicanos y demócratas? No. ¿Por qué? No hemos visto confrontaciones públicas, hemos visto mensajes tranquilos, encajadas de manos, aunque sea con rivales. Incluso el presidente Trump, podríamos decir, estuvo correcto recibiendo los Bush, atendiendo, saludando a los expresidentes a quienes ha criticado
ferozmente. El clima no ha sido el habitual en Washington. Si hubiera habido un acercamiento del presidente Donald Trump a los Clinton y los hubiera saludado de mano, yo te podría decir, a lo mejor hay esperanzas de que haya un intento de acercamiento entre las dos partes. Pero el tema quizá de fondo no son los modales, sino las diferencias programáticas profundas que hay entre los dos partidos. Y el hecho de que el presidente Donald Trump haya encabezado una administración que busca deshacer todos los avances, por ejemplo, de la era Obama, especialmente de Obamacare, el hecho de que esté buscando echar atrás el reloj en muchos temas sociales, me parece yo que va a ser muy difícil que pueda haber un consenso con los demócratas ahora que tengan control de la Cámara Baja. Adicionalmente, existe que tenemos casos que se están manejando en el Congreso, que son el caso de Arabia Saudita, que está muy fuerte, que posiblemente el Senado vaya a tomar decisiones contra sanciones contra el reino. Van a presentar hoy una propuesta que condena o que vincula al príncipe bin Salman con la desaparición y muerte de Jamal Khashoggi, pero no hay consenso en una declaración más contundente ni en sanciones. Pero eso va a tener diferencias con Trump. Entonces, como deciste, la pregunta que hiciste, no va a haber, esos acuerdos no están. Fue ayer solamente por una ocasión muy especial, pero van a seguir teniendo diferencias con el presidente. Cerramos el tema. Sí, ciertamente lo que se subrayó ayer es que a pesar de estas diferencias, el funeral fue un funeral familiar de la nación, que es una familia. Y Bush era como ciertamente el muchacho que parecía desentonar con todo esto, y sin embargo estaba allí y en los tweets incluso fue muy elogioso de Bush, o sea, lo cual de Bush, George padre, porque a pesar de que lo criticó durante la campaña, se hizo un ataque considerado gratuito contra uno de los lemas fundamentales, 1000 luces, que es una famosa celebración del voluntarismo por parte de Bush, y después lo celebró, o sea, lo reconoció como lo que fue en su legado, pero representa una renuncia al legado de Bush, de Clinton y también de Obama, de manera que el desafío al pasado, a lo que representa esta ruptura que es Trump, es muy grande todavía. Vamos a cambiar de asunto en este punto del programa. Vamos a México. La Ciudad de México está de enhorabuena. Ayer, por primera vez, habiendo sido elegida por voto popular una mujer conocida como una científica, la Nobel de la Paz, entre comillas, se ha convertido en la primera mujer que está al frente de la gobernación de esta capital latinoamericana, de esa ciudad, la Ciudad de México. Antes lo estuvo no por voto popular, sino por interinaje o de forma interina, Rosario Robles. Se trata de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué es tan importante que los medios nos estemos fijando en que esta persona elegida con el voto, con la aquiescencia de los ciudadanos, esté al frente de la Ciudad de México? ¿Solo por un tema de sexo? No, por supuesto que no. Claudia Sheinbaum tiene una gran trayectoria de activismo, primero estudiantil, perteneció al Consejo Estudiantil Universitario, que en su momento encabezó movilizaciones representando a los estudiantes de educación superior de México. Es una científica, al igual que yo estudiamos física, ella sí terminó y se siguió al doctorado, yo me brinqué al periodismo, estaba más fácil el periodismo que la física en la Universidad Nacional Autónoma. De verdad, pero luego en la carrera profesional eso no lo puede decir. Porque corretear por los pasillos detrás de políticos, buscar noticias y hacer llamadas no es lo mismo que la paz de un laboratorio. Pero que andar encontrando átomos en la estratosfera también es complicado. No, y después obviamente es una científica que tiene un doctorado en cuestiones energéticas. Perteneció, como bien dijiste, a este grupo intergubernamental de la ONU que fue premiado, galardonado con el premio Nobel. No, ella tiene una gran trayectoria política, es muy cercana políticamente al nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente esto consolida, ¿no?, obviamente el poder que tiene Morena a nivel de la política nacional. No solamente ahora el presidente tiene, por supuesto, el control de la Casa del Ejecutivo, tiene el control mayoritario en el Senado, en la Cámara de Diputados, que es el equivalente de la Cámara Baja, sino por primera vez, quien gobierna la Ciudad de México, esta entidad tan importante, ¿no?, demográficamente, y quien controla el Ejecutivo por primera vez serán del mismo partido, que en este caso es Morena. Claudia Sheinbaum pertenecía, al igual que López Obrador, al partido de izquierda, al PRD, y dejaron el partido para formar el Movimiento de Renovación Nacional. Entonces yo creo que es muy importante que se dé este tema, y como estamos viendo ya está tomando pasos. En este momento algunos son simbólicos. Por ejemplo, mandó quitar las ventanas blindadas que había en su oficina y mandó un Twitter al respecto, ¿no? Esta idea de que es un nuevo gobierno
es una cuarta transformación, es un gobierno más cercano al pueblo. Desapareció simbólicamente este cuerpo de granaderos, que es un cuerpo que tiene muy mal nombre en México porque fue o está vinculado con todos los conceptos de la represión que hubo desde la matanza 68. de 1968. Es decir, estamos viendo en este momento, por ahora, muchos cambios que tienen una naturaleza simbólica, pero que evidentemente hablan de una sustancia, de todo un cambio del concepto de gobierno en la Ciudad de México y en el país. Ese es uno de los riesgos que va a tener Claudia Sheinbaum, que es... ¿Que ya no tiene cristales blindados? No, sino que va a tener la política de López Obrador y la política de la ciudad. Entonces, si ella no logra diferenciarla, va a tener mucho peso la política federal. Entonces, para ella, hacer una administración de la ciudad que tiene problemas de agua, tiene problemas de inseguridad, va a tener que ver cómo hace una gestión que no se le vincule todo directamente y que tenga la política de López Obrador. Por lo tanto, entra con mucha esperanza, pero tiene algunos hechos que va a tener que tomar en cuenta. Poco más que agregar. Sin duda es un gesto simbólico muy importante que una mujer gobierne una de las ciudades más grandes del mundo, pero también una ecologista, una científico del ambiente y la energía, a una de las ciudades más contaminadas del planeta. En el acto simbólico, mejor dicho, en el acto de juramentación ayer, ese riesgo se palpó evidentemente cuando ella fue prácticamente ensombrecida por la presencia del presidente Obrador en su acto de juramentación. O sea, no solamente fue más celebrado, sino casi todas las atenciones estaban sobre el presidente en lugar de la primera ejecutiva pues, de la ciudad. Un desafío y la esperanza, por supuesto, está ahí. Pepe, dos preguntas antes de cerrar este tema. Uno, ¿cuánto pesa la Ciudad de México en el conjunto de la política nacional? Y dos, así como Andrés Manuel López Obrador fue también alcalde de México, ¿es una plataforma para las presidencias, futuras presidencias? Bueno, tu primera pregunta, la Ciudad de México pesa muchísimo. Y va a pesar muchísimo más todavía, porque estamos viendo que muchas de las decisiones, obviamente, aunque hay un afán, ¿no?, por descentralizar algunos aspectos de la vida nacional, el presidente hablaba, por ejemplo, de mandar algunas secretarías de Estado a provincia, etcétera, porque no tiene mucha lógica que todas estén concentradas en la... Pues es un debate de todos los países, ¿no? Las fuerzas centrípedas contra las centrífugas. Claro, y hay controversias, por ejemplo, el tema del federalismo, ¿no?, de que se ha hablado, por ejemplo, de una figura que se está creando, de una persona que va a hacerse cargo, por ejemplo, de los presupuestos de los gobiernos estatales, ¿no?, que incluso algunos gobernadores están planteando una controversia constitucional, si es que es una superautoridad no electa que va a tomar los destinos de los estados, pero de alguna manera este peso tan fuerte que ha tenido en la historia de México no es un tema reciente, la Ciudad de México, ¿no? Que es un tema que muchas veces ha sido cuestionado porque las grandes decisiones se toman en la Ciudad de México y después se desparraman, y no solamente a nivel político, sino a nivel de que la federación, por ejemplo, controla los presupuestos. Entonces el dinero llega al centro de México y del centro de México se redistribuye nuevamente, va de regreso a los estados y se hace la repartición por parte del Congreso. Ese peso probablemente va a ser mayor en este momento, que estamos viendo que, como dijo el presidente, está tomando realmente las riendas. Ahora, si es una plataforma, definitivamente lo es, ¿no? Varios políticos que han estado dirigiendo la Ciudad de México han tenido aspiraciones presidenciales. El propio nuevo canciller, Marcelo Ebrard, que fue también jefe de la ciudad, de la capital de México, en un momento dado tuvo aspiraciones presidenciales, ganó el PG, el presidente López Obrador. Y entonces, obviamente, siempre la Ciudad de México es una plataforma, pero también es un arma de dos filos. Porque de la misma manera que es una plataforma que te da muchísima visibilidad política diaria, hay muchísimos problemas en la ciudad. La propia Claudia Sheinbaum tuvo problemas porque cuando fue delegada de Tlalpan, algunos de los edificios que se cayeron en el terremoto estuvieron en su delegación, especialmente una escuela de jardín de niños, el colegio Repsamen, y se estaba tratando de achacar responsabilidades. Entonces, es un arma de dos filos, en el sentido delicada, pero sí definitivamente una plataforma. Y el esposo ha sido acusado por corrupción. El ex esposo también fue acusado por corrupción, de recibir dinero para campañas políticas. Hay un video. Entonces, juega en los dos sentidos. Sí, esto también pasa en otras capitales latinoamericanas. Estaba pensando, por ejemplo, en Bogotá. Quien está al frente de la ciudad de Bogotá luego tiene como más posibilidades de presentarse a la presidencia del país, y así como seguramente pasa en otras ciudades o en otras capitales latinoamericanas. Vamos a hacer una primera pausa en este club de prensa de hoy para regresar inmediatamente tras los comerciales con otros temas de la actualidad. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Seguimos en nuestra mesa de trabajo hoy con Roger Santo Domingo, con Antonio de la Cruz y con Pepe López Zamorano, hablando de cuestiones como Odebrecht y Colombia. Hay tres piezas de esa gran investigación, de esa macro investigación que afecta a diversos países y que salpica de corrupción a diversos gobiernos y políticos, que están relacionadas con Colombia. El presidente Duque ha presentado en las últimas horas una terna de tres fiscales ad hoc que tienen que investigar las partes de la investigación de Odebrecht que afectan a su país. Las tres personas son garantía, dice, de transparencia, Roger, y capacidad profesional. Sí, no hay duda que tienen los tres un perfil profesional muy importante, son gente respetada dentro del área jurídica. Estamos hablando de Margarita Leonor Cabello, quien estuvo frente, digamos, a la Fiscalía en el 2017, Clara María González Zavala, que fue secretaria de la Presidencia y abogada de Álvaro Uribe, y el que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, que es Leonardo Espinosa Quintero. Sin duda, profesionales respetados. El problema es que son alineados a la área política favorable al gobierno. Y cuando estamos hablando no solamente del caso de Odebrecht, que ha salpicado no solo al gobierno, sino a la oposición y a toda la política latinoamericana, el caso más conspicuo de corrupción y de corrupción empresarial que ha habido en el continente, y que en Colombia en particular se ha llegado a demostrar que los que están involucrados han llegado tan lejos como probablemente llegar a asesinar a alguno de los testigos. O sea, se supone que murió por un infarto José Enrique Pizarro, quien fue un fiscal encargado de verificar las obras del Transmilenio, que fue una de estas grandes obras que fueron otorgadas aparentemente de manera irregular a Odebrecht, y por los cuales se encontraron que hubo gran cantidad de sobornos, millonarios, millones de dólares en sobornos. Este hombre murió, después su hijo también, porque accidentalmente bebió una botella envenenada que estaba en su casa. De manera que es un caso muy delicado, donde se ve que las mafias de la política están muy entrelazadas con la de la corrupción, y esto nos va a dejar un desafío para el gobierno de Duque, empezando su gobierno. ¿Tendría que haber sido el presidente más estratégico y proponer nombres pactados con el Congreso? Bueno, definitivamente, yo creo que coincido con Roger absolutamente, ¿no? La transparencia y la capacidad profesional son dos insumos absolutamente importantes, pero creo que hoy, en este caso, uno todavía más importante, que es la independencia, ¿no? La percepción de que la conducción de estas averiguaciones va a ser con absoluto desapego a la afinidad política que exista con el presidente, y que se va a llegar a las últimas consecuencias independientemente que sean cercanos o no sean cercanos. Mencionabas el caso de la señora Sheinbaum y su cercanía con el presidente López Obrador. De hecho, en su presentación inicial alguien le preguntó, ¿nos garantiza usted que puede en un momento determinado ser independiente del presidente? Y dijo ella, dio a entender que sí, ¿no? Cuando los nominados aquí, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El último caso de Brett Kavanaugh, la principal pregunta, cuestionamiento que se le hacía es, ¿puede usted, nos garantiza que puede ser independiente, que el hecho de que haya sido nominado por el presidente no se va a convertir en un obstáculo para que pueda ofrecer una procuración de justicia apropiada? Yo creo que esa es la clave aquí. No me considero un político, un conocedor de la política colombiana como para hacer una posición más allá, pero creo que sí es muy importante que quede salvaguardada esa independencia en la averiguación. Y para poner un elemento adicional, recordemos que en Colombia el presidente Juan Manuel Santos fue señalado como que estuvo algunos beneficios de Odebrecht. Entonces, si le vemos ese perfil también de que el presidente puede ser tomado en cuenta, estos tres no son tan independientes que fue nombrado por el presidente Duque. Sí, el problema no es que solamente lo sean, sino que lo parezcan. Como la mujer del César. Exactamente, hay un desafío de percepción tremendo, ¿no? Listo, vamos a Bolivia. En las últimas horas, Evo Morales le ha dicho a los que votaron no en el referéndum, que fueron mayoría, un referéndum que se produjo el 21 de febrero del año 2016, en el que se preguntaba sobre la posibilidad de que los presidentes pudiesen optar a más de una reelección, es decir, a más de 2 mandatos. Pues el presidente Morales dice que ese referéndum es papel mojado, porque acaba de presentar, haciendo una interpretación sui generis de la Constitución, su candidatura para volver a optar, en este caso, un cuarto mandato. Un cuarto mandato. Parece ser que entre críticas y voces de apoyo llegó al Tribunal Supremo Electoral para inscribir esa candidatura. En las últimas horas, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha habido parte de la sociedad civil boliviana que ha pedido que intervenga
¿Por qué consideran que es una violación de los derechos fundamentales de los bolivianos, Roger? Claro, y él apela al derecho al ser electo, como si no hubiese sido electo suficientemente, y además no reconoce el derecho de la mayoría a elegir, porque justamente, aunque fue con un margen muy estrecho, alrededor del 51% contra 49%, el referendo determinó que no querían una nueva reelección. Los bolivianos no querían una nueva reelección del presidente Morales, que tiene una boleta en el sentido económico positiva, o sea, parece que sus resultados de su política han sido conservadores en la política económica y han sido positivos en sus resultados en materia de empleo, etcétera, y él piensa que ¿por qué me van a rechazar? ¿Por qué no me dan esta otra oportunidad de seguir gobernando? Y lo cierto es que no da espacio en la política al tener control como presidente de todas las instituciones que facilitan la alternabilidad presidencial y del gobierno. En este momento, esto prácticamente, al rechazar, al ignorar el resultado de la voluntad popular, diciendo que fue una mentira lo que llevó a que la gente votara en mi contra, pero bueno, votaron en su contra, o sea, y el pueblo realmente me quiere, bueno, pero el pueblo que votó en su contra no lo quiere. O sea, hay un tema obviamente de contradicción, pero es la política cruda del poder. En el caso de Evo Morales tenemos que ver que es Bolivia, que está enmarcado dentro de esos países del ALBA, y que precisamente quien empieza a generar la política de reelección fue Hugo Rafael Chávez Frías, cuando cambió la Constitución venezolana en el 2010. Y empezó una ola en términos de los países del ALBA, lo tenemos en Nicaragua, que también lo hicieron, y lo tenemos en Bolivia. No se logró en Ecuador. Pero si vemos eso como una política de querer mantenerse en el poder, en estos neodictaduras, si la queremos ver de alguna manera, por un proceso de elecciones, en Bolivia es lo mismo. Él no reconoce la voluntad popular. Y él dice que él tiene que ser reelegido nuevamente. Y lo está logrando y va a inscribirse en enero para ser candidato para las elecciones en octubre en Bolivia. Ya fue aceptada su candidatura por el Tribunal Electoral por una mayoría de 4 contra 2, o sea, 4 controlados por el gobierno. O sea. Exacto. Esa es una señal, yo diría, como muy preocupante, ¿no? En muchos países creo que tenemos suficientes lecciones históricas de cómo la reelección, cuando se da en condiciones de disputa, incluso legal o constitucional, no conduce a desenlaces de ninguna manera positivos. Ya estamos viendo, de hecho, que está generando movilizaciones populares, está convocado un paro de trabajadores, un paro nacional, justamente para oponerse a esta decisión. Y el hecho de que el presidente esté desconociendo de alguna manera el desenlace de este referendo y que esté dando pretextos o excusas, ¿no?, de por cuál razón perdió, creo que no basta. Hemos visto que la concentración del poder evidentemente trae siempre problemas legales. Creo que el presidente Carlos Mesa lo dijo de una manera muy gráfica, es una herida de muerte a la democracia, ¿no?, porque de alguna manera, si es verdad que el presidente considera que tiene el apoyo popular, debió haber seguido los propios procedimientos internos democráticos en caso que quisiera buscar esta opción, que como sabemos está limitada constitucionalmente. En el caso de, salvando todas las distancias, en el caso de Venezuela, hay voces que están diciendo que a partir de enero, cuando Nicolás Maduro asuma, esa sería la palabra, gracias Roger, asuma el mandato después de unas elecciones que la comunidad internacional no reconoce, las diversas cancillerías de los países rompan relaciones y desconozcan la autoridad o el gobierno de Maduro. En el caso de Bolivia, ¿sería esta la respuesta que tendría que dar la comunidad internacional o no es comparable una situación con la otra? Es distinto porque hay una mampara de institucionalidad, aunque se ha violado la voluntad popular de un referendo. Lo mismo ocurrió en Venezuela, cuando se hizo un referendo en el que el difunto presidente Chávez pidió el derecho a la reelección indefinida, fue rechazado mayoritariamente de una manera masiva, de hecho, mucho más que en Bolivia, y sin embargo, poco después logró hacer una reforma constitucional con el Congreso que controlaba y logró reelegirse hasta su muerte. Lo que ocurrió en Bolivia es similar en el sentido que perdió el referendo, pero el Tribunal Supremo interpreta que sí, que este señor tiene derecho a elegirse y que no puede ser que alguien se ha cortado de manera ese derecho tan fundamental. Y de manera que hay una mampara institucional que lo protege. Si es electo por una mayoría, como es probable, porque también no digo que está garantizado, pero es probable porque la oposición también está dividida, va a haber y la ventaja que tiene el poder para ser reelecto es superior en todas partes del mundo, es muy probable que no pueda ser desafiado igual por la comunidad internacional. Si lo vemos desde el punto de vista del manejo político, si los partidos de oposición en Bolivia participan de la elección, Evo Morales va a tener la legitimidad en ese sentido, porque en el caso venezolano
ha venido una propuesta de los partidos de oposición de no participar en los procesos electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, que es el que ha orquestado todos los procesos electorales en Venezuela. ¿Qué ocurre? Si la comunidad internacional, y en eso el Grupo de Lima tendría que jugar un rol, es coherente con lo que está haciendo en Venezuela, podría suceder lo que tú estás diciendo en desconocer a Evo Morales en esa elección si la oposición no participa, porque podríamos interpretarla que es una violación a un referendo que fue convocado y que él desconoce y por lo tanto es una violación a la Constitución. Sí, podría. Yo coincido plenamente, no son situaciones equiparables. El hecho de que haya una decisión del Tribunal Electoral, aunque podamos ponerle algunos asegúnes de que había 4 miembros que eran afines a Morales, etcétera, creo que le da una cobertura de legitimidad al proceso. Sin embargo, creo que no deja de ser controvertida. Estamos en Club de Prensa. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo en Club de Prensa con Roger Santo Domingo, con Antonio de la Cruz y con José López Zamorano. Hay preocupación en Wall Street y nos lo cuenta hoy la BBC por las sanciones que se están imponiendo a Venezuela. La administración estadounidense particularmente, que es una de las que más sanciones ha impulsado y ha solicitado y ha llevado a cabo, insiste en que esas sanciones no tienen por qué afectar a los ciudadanos venezolanos. Pero a la postre, dada la crisis, los venezolanos están sufriendo la crisis que vive Venezuela. Y esas sanciones, en el fondo, aíslan al país y acaban, en última instancia, también afectándoles. Pero lo que ahora sabemos es que no solo, Antonio, los venezolanos están sufriendo esa crisis, también empiezan a sufrirla, esas sanciones, también empiezan a sufrirla las empresas de Wall Street, muchas de las cuales están mirando con preocupación lo que sucede. Y el motivo, de acuerdo a esta información que publica la BBC, es que esa gran banca y esos fondos tienen los bonos en el mercado de Nueva York y ven cómo las posibilidades de impago hace que sus cuentas de resultados puedan verse afectadas en el futuro. ¿Cuánta credibilidad le damos a esta preocupación de Wall Street y cuánta fuerza tiene Wall Street para evitar nuevas sanciones? Fíjate, Gustavo, para entender el proceso de los bonos venezolanos surgen en el gobierno de Chávez, que endeuda el país. A pesar de tener unos precios altos del petróleo, él emite bonos tanto soberanos como de PDVSA. Y en una manera de poder evitar ser controlado por la Securities Exchange Commission aquí, él sale de la SEC, que se abrevia, y se va y los pone en Europa, en la banca, en Luxemburgo, para evitar tener que entregar informes aquí y entonces esos bonos se venden en el mercado secundario en Nueva York. Y ahí la banca, ¿verdad?, de inversión, que tiene muy buen rendimiento en esos primeros años, de 2010 al 2015, los compra y los adquiere. Pero ese fue un mecanismo para lavar dinero por parte del gobierno venezolano. Entonces, era la manera como a través de los bonos, porque son bonos denominados en bolívares, que los compraban los venezolanos, tenían la base en dólar y se vendía. Entonces era un mecanismo de lavado. Cuando el presidente Trump toma la decisión en el 2016, una orden ejecutiva, de sancionar que Venezuela no puede emitir más bonos, eso fue lo que hizo básicamente, le congela una bicicleta que tenía el gobierno para seguirse financiando. Entonces Wall Street, en ese sentido, se queda con una cantidad de bonos que no va a poder recuperar porque Venezuela empieza a tener dificultades en poder obtener capitales para poder repagar. Y en este momento estamos hablando de 9.000 millones de dólares que tiene más o menos sí, en default, ¿verdad?, el gobierno venezolano. ¿Pero por qué? Por un problema de caída de inversiones, tanto directas como problemas de producción petrolera. Venezuela ha venido perdiendo su capacidad de producción, hoy está en 1.1 millones, entonces no tiene suficiente cash, porque además hizo endeudamiento con producción futura de petróleo que no le permite utilizar, porque esos barriles que van a China y a Rusia no generan cash para el gobierno.
Sí, la deuda venezolana es compleja por dos cosas. Uno, por la forma como se contrajo y otra por el volumen que tiene. La forma como se contrajo puede caer dentro de esa categoría financiera que se llama el moral hazard. Cuando dices contrajo, no que se hizo pequeña, sino que se compró, que se adquirió. Que adquirió, exacto. Es una deuda que obtuvo sin, digamos, respetar los canales regulares de verificación, no solamente internacionales, sino internos en algunos casos. Y el país, como decía, no solo obtuvo el mayor ingreso de su historia, sino el mayor endeudamiento de la región. Se habla de 175.000 millones de dólares nada más en deuda soberana, pero no se cuenta allí una cantidad probablemente similar en deuda a Rusia y a China sobre todo, que está hipotecada básicamente la nación porque se ha entregado el petróleo y las minas como garantía de esa deuda. Luego, la forma como se contrajo la deuda es un moral hazard o un daño moral producido por los prestadores a la nación que recibió el dinero, porque básicamente financió la corrupción. No es un mecanismo de lavar dinero, es un mecanismo para robar dinero. Sí. O sea, un caso muy reciente en el cual Andrade, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, que fue Alejandro Andrade, miembro del Tesoro venezolano, un solo caso en el cual se contrataron 750 millones de dólares, la comisión para los funcionarios venezolanos fue de 250 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una desproporción. De manera que los que prestaron el dinero sabiendo o tratando de ignorar las condiciones en las que se prestaba, en realidad son cómplices de la corrupción. El momento en que traten de cobrar esto, obviamente van a tratar de recuperar su dinero, que era unas comisiones y unos intereses altísimos, va a ser muy difícil, no solo porque el país está atrapado financieramente, no tiene capacidad para pagar, de hecho corre el riesgo de perder sus garantías en el extranjero, ya por otras deudas, incluso con empresas canadienses, la Crystal Lake le ha demandado y ganó, digamos, el caso para la propiedad de Citgo, que es las mayores refinerías del país fuera, aunque hay un acuerdo de pagos y eso está paralizado. Es complejo en ese sentido. Además, el volumen, como decía, es impagable con la capacidad de generación de recursos de hoy y probablemente en el muy largo futuro de Venezuela, porque no solo la producción petrolera está en caída, sino que es muy probable que esas reservas petroleras se queden debajo del suelo porque no va a haber ya la demanda petrolera para el momento, ¿no? Sí, definitivamente. Wall Street tiene muchas y muy buenas razones para estar preocupado. No solo este default selectivo, ¿no?, que podría incluso ser superior a los 9.000 millones de dólares solamente en 2019, sin contar especialmente la deuda que tiene PDVSA, ¿no?, que de hecho recordarán que Goldman Sachs ya había tratado de adquirir 3.000 millones de dólares en estos bonos, que les pusieron los bonos del hambre, ¿no?, precisamente, que generó muchas críticas y al parecer la operación se paralizó. Sin embargo, hay una de realidad, que es que el Departamento del Tesoro, a través de OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, ya está dando ciertas licencias para que algunos de los tenedores de esos bonos puedan tener algún esquema de renegociación, ¿no? Yo creo que la realidad es que Estados Unidos, al menos en la administración Trump, con las sanciones que puso en 2017, está tratando de ahorcar, pero no ahorcar suficiente. Si le está tratando, me da la impresión, no soy experto, de generar la percepción de que está presionando, pero no está presionando a tal grado que le agote lo que serían los recursos principales al país. Por ejemplo, la operación de Citgo en Estados Unidos, sí, que realmente es la fuente fundamental de ingresos que tiene en dólares el gobierno de Venezuela. Si Estados Unidos se pusiera verdaderamente de línea dura, pudiera tomar una decisión en ese sentido, y eso sí, agotaría por completo o en gran proporción los recursos. Lo que pasa es que la consecuencia de eso sería abrirle la puerta a China a que entrase dentro de un mercado tan estratégico, Rusia, para que entrase en un mercado tan estratégico como el estadounidense, por las compras y vinculaciones que tienen, ¿no, Antonio? Fíjate, bueno, en el caso de Citgo, como lo menciona José, Rusia, Rosneft, le dio un préstamo a Venezuela de 1.500 millones en el 2016 con respaldo del 49% de las acciones de Citgo. Sin embargo, Citgo, por ser una empresa estratégica en los Estados Unidos, no se puede vender. O sea, para Rusia no es fácil adquirir Citgo, porque el 51% está en respaldo con el bono PDVSA 2020, que ellos pagaron en octubre, capital y intereses. Yo creo que ya hay televidentes que se han perdido. Sí. Vamos a hacer una telenovela. Mira, es que es una cosa el tema Citgo. Es que saben ustedes demasiado y entonces nos elevan la conversación. Mira, y el otro es el tema pero Rusia no es fácil que se ponga en Citgo, o sea, si es para el televidente. Sí. Ok, eso podemos estar un poco más tranquilos. Y el nerviosismo en Wall Street básicamente es porque ellos quieren recuperar su dinero y Venezuela está en default y en el 2019 no va a pagar tampoco. Entonces,
el monto va a aumentar. Entonces ese es el nerviosismo. Si va a demandar o no va a demandar. Pero es un nerviosismo Cerramos que el en tema. Wall Street no va a caer porque Venezuela no. pequeño, O sea, muy realmente pequeño. el tema es que un grupo de lobistas y de corruptos, porque aquí no es corrupto el que presta dinero al corrupto, sabiendo que va a robar el dinero. O sea, esa es una pregunta. Cuando se diseñan las sanciones internacionales tiene que tener tres factores fundamentales. Uno, que afecte y disuada a un gobierno de no seguir actuando de cierta manera. Dos, que no se afecte a la población de esa nación de una manera que sufra injustamente. Y tercero, que nos afecte realmente a las naciones o a las instituciones que están involucradas en el proceso de sanciones. O sea, el dolor siempre lo va a haber. Va a haber un sufrimiento de la parte del que aplica las sanciones, pero es menor. La nación venezolana, el pueblo venezolano está sufriendo no por las sanciones, sino por las políticas económicas y por la política en sí misma del gobierno de Venezuela. Y que las sanciones afectan a los gobernantes, a la cúpula, ciertamente les causa dolor, les incomoda, los deja presos en una nación donde es muy difícil para ellos hacer efectivo los frutos de sus actos de corrupción, pero no es suficiente todavía para cambiar un régimen político. Vamos a buscar un nuevo tema de la actualidad. En las últimas horas se ha vuelto a publicar un nuevo informe que alerta sobre el cambio climático y las consecuencias. En este caso se trata de un informe de Global Carbon Project, proyecto de carbón global, que firman 100 científicos de más de 50 centros académicos y de investigación del mundo. Y lo que dicen es que los gases de efecto invernadero este 2018 van a incrementarse en un 2,7%. El informe habla de un tren de carga desbocado, el ritmo de crecimiento de esos gases de efecto invernadero. Pepe, un nuevo informe, un nuevo llamado de atención. En los últimos meses hemos visto cómo las Naciones Unidas presentaban su informe de expertos. Me pregunto si tanta llamada de atención hace que sea normal los llamados de atención y no le estemos poniendo los gobiernos y los ciudadanos con un cambio de comportamiento real, le estemos poniendo atención a lo que viene. Yo creo que todos le estamos poniendo atención. El gran problema es que el principal contaminante del mundo está encabezado por un presidente que no le quiere poner atención. Y ese es parte del problema, ¿no? Esta idea de que la ciencia está absolutamente en un consenso, de que hay un problema de calentamiento global, de que es muy probable que ese calentamiento global esté siendo complicado por la actividad humana y que por lo tanto se requieren tomar políticas proactivas para desacelerar ese fenómeno y la contribución especial y en particular de los gobiernos y de los países que más contaminan. Entonces, el hecho de que veamos sucesivamente, por ejemplo, el reporte que acaba de ver del propio Consejo Asesor en la Casa Blanca, que van en la misma dirección, las investigaciones que presentado un viernes de Acción de Gracias. Viernes de Acción de Gracias, que después de se manera fue subversiva. Que el presidente mismo un poco se distanció del contenido de ese artículo. No hay ningún lugar a dudas para las mentes científicas. Este es un fenómeno que reclama de políticas claras, de políticas profundas, urgentes, y lo que estamos viendo, por supuesto, en este gobierno en Estados Unidos, al contrario, va en la dirección. Si es un tren de carga desbocado, Estados Unidos encabeza una locomotora en sentido contrario, porque lo que estamos viendo justamente es tratar de distanciarse del protocolo de Kioto, de los compromisos del Acuerdo de París, de cambio climático, y eso verdaderamente es muy preocupante. No hay duda que ahora que llegue también la mayoría demócrata en el Congreso, muy probablemente vamos a ver que ese tema también tiene algún tipo de interés, porque fundamentalmente es un tema que debe atañir a todos. Brevemente, Antonio. Lo importante y Roja. en el informe es que señala que los grandes países, no solamente Estados Unidos, China también, y India son los grandes contaminantes en el 2018. O sea, son los países que están realmente liderando esas emisiones. Y estos países tienen que tomar en cuenta, porque China e India vienen creciendo a 6% y 7%, y vienen en un proceso de crecer mucho más, y por lo tanto las emisiones de CO2 son bastante impactantes en este momento, y lo que resalta el informe es que son las mayores desde hace muchos años, las emisiones que estamos viendo ahorita en el clima. Y una cosa que habría que agregar es que a pesar del esfuerzo mundial, que es notable, de pasar a sistemas de energía verde, solar y de viento, el aumento o el crecimiento económico, no solamente en China e India, sino también en Estados Unidos y en general, ha generado que el consumo, la compra de vehículos y los viajes más largos con vehículos, simplemente
invaliden lo que se ha ganado con la utilización de energías verdes. O sea, estamos como cuando aquella persona dice, mira, tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio, no puedes comer harina porque te va a dar un infarto, te va a dar diabetes. Igual lo sigues haciendo. O sea, estamos consumiendo, tenemos un nivel de vida que va a llevar al infarto o a una enfermedad mucho mucho antes de lo que se había previsto el médico. O sea, se decía, mira, a lo mejor vas a estar muerto dentro de 20 años. No, va a ser dentro de 10. Esta mañana escuchaba una noticia en la radio pública de Estados Unidos, que hablaba precisamente de cómo los terrenos, particularmente en una zona de California, los terrenos que son costeros, que antes tenían un valor exponencial, un valor altísimo, por el hecho de que tenían vistas al mar, proximidad al océano, etc., con la presentación de informes como estos y la alerta del incremento del nivel del mar, esos terrenos están perdiendo un valor considerable, cuesta más venderlos y además generan el rechazo de las comunidades que viven cerca del mar, porque en el fondo devalúa sus propiedades. Claro. Es como tener una venda frente a los ojos y no querérsela quitar. Bueno, yo voy a hacer un comentario en ese sentido, que yo creo que también se requiere un cambio cultural, porque precisamente sabemos que este problema que hubo, el dilema del cambio climático, era que Estados Unidos no quería justamente ceder porque asumía que los países intermedios no estaban asumiendo suficientes compromisos, a pesar de que su nivel de contaminación era creciente. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos es una tendencia, por ejemplo, donde la población en este momento está inclinándose por completo a la compra de automóviles utilitarios, que son los que más consumen gasolina, y está alejándose de los sedanes, de los eléctricos. Esta decisión de General Motors de cerrar 5 plantas, incluida la producción del Volt, que era un vehículo absolutamente eléctrico, es absolutamente preocupante, porque lo que nos está diciendo, la lectura que nos está diciendo es el mercado está prefiriendo automóviles grandes, contaminantes, a pesar de toda esta evidencia empírica de que el calentamiento global está siendo complicado por la actividad humana. Análisis de quien nos acompaña hoy en esta mesa de trabajo. Nueva pausa, la última, y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Último tema en nuestra mesa de trabajo para hablar de las noticias falsas. A la Comisión Europea se le han hinchado las narices, y me disculparán, pero es una buena manera de resumir lo que está pasando en las últimas horas. Y es que le han dicho la Comisión a las empresas tecnológicas de Facebook, de Google, de Twitter, de YouTube, que cada mes les van a presentar de manera obligatoria un informe de cómo están luchando contra las noticias falsas. ¿Por qué? Porque hay preocupación por cómo esas plataformas tecnológicas están contribuyendo a mermar la calidad de las democracias. Bueno, lo que se ha demostrado es, uno, que las grandes empresas no se autorregulan realmente. O sea, el caso más patético es el de Facebook, que el presidente de Facebook ha dicho en su libro y en sus discursos que lo que quiere es promover la comunidad, la unión, la colaboración entre la gente, y lo que hemos visto es que el modelo de negocio básicamente se basa en robar la información de los usuarios o explotar la información de los usuarios para incluso fines políticos, no solamente comerciales. Es lo que pasó con Cambridge Analytica, que utilizó toda esa data para las elecciones del 2016. Y hay un nuevo escenario político en el cual hay una nación como Rusia, que en lugar de un gran ejército, tiene un gran ejército de bots, de robots, de hackers, que tiene una influencia excesiva sobre las elecciones en toda Europa y el mundo. ¿Qué pasa hoy en día? Todos dejamos una huella digital en las redes, y esa está siendo utilizada para saber lo justo de cada uno de nosotros y puede ser manipulado. Y eso básicamente es lo que ha venido haciendo Rusia y ha venido perturbando los valores de la democracia en Occidente. Sí, yo creo que el tema de la injerencia rusa nos demostró que este tipo de presencia es absolutamente perniciosa. Se está curando en salud la Comisión Europea. Tienen 50 elecciones, en los próximos 24 meses, y creo que es un momento oportuno para mostrar por qué razón, justamente como dice Roger, han fracasado las propias plataformas de redes sociales en autorregularse. Las opiniones de Roger Santo Domingo, de Antonio de la Cruz y de José López Zamorano en esta mesa de trabajo de Club de Prensa de hoy jueves de este mes de diciembre. Señores, gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes solo nos queda que agradecerles la generosidad de su tiempo y desearles una feliz jornada. Nosotros volvemos mañana.